Comúnmente las escuelas y liceos suelen confundir educación sexual con biología, que no son sinónimos, y que no solamente no son sinónimos, sino que hablan de dimensiones distintas. Es decir, si bien la sexualidad uno la puede pensar como en términos matemáticos cuando estábamos en el colegio, ¿cierto? En teoría de conjuntos. También la sexualidad podría ser el conjunto mayor, pero hay subconjuntos que no necesariamente se van a tocar. Es decir, como podría eventualmente la sexualidad, ¿cierto?, contener el sexo, contener el género, pero no necesariamente se cruzan al 100%, pueden estar separados o cruzados solamente en alguna región, como cuando uno dibujaba los conjuntos y los vinculaba, ¿cierto?, quedando algunos interseccionados. Adquiere conceptos que están en disputa y en construcción también, es decir, acá no está todo dicho, esto no se va a resolver como una receta mágica que ya está en algún cajón, baúl o libro, sino que debemos también ir acordando nuevos paradigmas, ir construyéndolos, y como te digo, este momento histórico nos interpela y nos responsabiliza a incluir y pararnos desde este lugar que va a incluir obviamente un desafío a la creatividad, a la imaginación y a la epistemología, porque debemos imaginar. Debemos, por tanto, potenciar la imaginación epistemológica, la imaginación política, para poder ir construyendo algo que dé cuenta y respuesta a las necesidades que se están manifestando. Y otro concepto claramente debe ser educación en derechos humanos a través de los derechos sexuales y reproductivos, porque no tenemos que inventar la rueda en todo. Ya hay acuerdos sociales, políticos de las ancestras generaciones que han acordado que tenemos asuntos básicos que deben ser garantizados, como la educación sexual integral, porque la diversidad no es solo cultural, es también genética, es también que aborda distintos ámbitos. No podemos pensar que solamente es expresión de género o identidad de género, sino que es mucho más compleja, y de ahí que justamente hoy día incluso pueden nacer no solamente machos y hembras, como se pensaba hasta hace poquito en la teoría sexo-género, que estaría el sexo, que es inalterable, versus la cultura, que sería lo construido. Hoy día sabemos que el sexo también puede ser una construcción cultural, se puede alterar. De hecho, el sexo también, personas que antes nacían infértiles hoy día pueden procrear. Es decir, la sexualidad ya no es solamente un espacio de naturalidad donde no se puede alterar, sino que también podemos intervenir desde ahí con todas las complejidades que esto pueda tener, pero sobre todo pensando en derechos. Nosotros el paraguas como Amnistía Internacional es solo derechos humanos. Debemos enmarcarnos con este patrimonio vivo y desde ahí también ir tomando decisiones, pero debemos conocer estos derechos, debemos conocer esta educación, debemos conocer ciertas materias para tomar tomar decisiones informadas, a lo menos, no acceder a las memorias de lo que ya se ha dicho y ya se ha hecho. La educación no sexista pasa a ser, ¿cierto?, una resistencia y una propuesta donde implica alteración y cambio de currículums, no solamente bibliográfico, es decir, históricamente hemos estudiado a los hombres, ¿cierto?, muchas veces occidentales de Europa, de lo que han dicho ellos, y no tenemos nada de acceso a conocimientos milenarios que han estado previos en estas tierras. Lo mismo, entonces se va vinculando con esta educación no sexista, tiene varios puertos USB, por decirlo de alguna manera, donde también aborda justamente el racismo, donde también se aborda lo adultocéntrico, donde también se aborda la autonomía en la educación, y donde también obviamente debe estar sine qua non la democratización de los medios de producción del conocimiento. Primero, que la educación formal universitaria no está preparando profesionales para la sociedad en materias o problemáticas de sexualidad, género y derechos. Pensemos en las facultades o carreras de educación y en las carreras también de salud en general, ¿cierto? Estos dos grandes ámbitos que justamente van a ser dos de las regiones del conocimiento que más van a incluir la educación en sexualidad. Y tú a esos profesionales actualmente en el siglo XXI, año 2018, las universidades no los están preparando, ni formando, ni epistemológicamente, ni metodológicamente en temáticas de sexualidad, género y afectividad. Y por otro lado, la ley les va a obligar a estos profesionales a implementar los programas de sexualidad, afectividad y género, tanto en el ámbito de la educación como en el ámbito de la salud. Entonces, por un lado, tú estás poniendo en riesgo a las profesionales que están saliendo del ámbito profesional,
porque por un lado las entregas supuestamente dotadas de los conocimientos básicos, pero resulta que en la implementación de la legalidad, pensemos en las escuelas. Las escuelas de la enseñanza media deben contar con programas de educación sexual, género y afectividad, y un programa en educación ciudadana y derechos humanos. Para ambos programas obligatorios que tienen su razón de ser, los profesionales no están teniendo las herramientas básicas para poder implementarlo. Entonces tenemos una laguna formativa en las universidades actualmente en Chile, donde tenemos centros de estudios de géneros en las universidades, pero no hemos logrado alterar la arquitectura del conocimiento, la bibliografía, en fin, la metodología, etc. Y por tanto tenemos la realidad de que los propios profesionales mandatados legalmente para garantizar nuestros servicios y derechos carecen de saber cuáles son sus obligaciones y carecen de formación epistemológica y metodológica. Piensen ustedes que la ley hoy día, ¿cierto?, o los ministerios de educación ha instruido a los colegios con las orientaciones de la inclusión de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en el aula escolar, y la superintendencia ha incluido la orientación de inclusión de personas de niñez trans en el colegio. Y esto obviamente se relaciona con las fuertes alzas del VIH. Es decir, Chile es el país récord en el mundo de aumento en VIH, donde los jóvenes entre 14 a 18 años aumentaron un 125% y los jóvenes entre 19 a 24 años aumentaron un 113%. Primero, creo que es importante imaginar que esto es pluralizar. Cuando hablamos de sociedad, pensar en sociedades complejas y también distintas entre una y otra. Y ahí nosotros estamos trabajando fuertemente como Amnistía Internacional en la implementación de este programa de educación en derechos humanos a través de los derechos sexuales y reproductivos, donde la sexualidad y el género son uno de los ejes fundamentales a través de los cuales educamos, donde obviamente se promueve de manera solidaria la no discriminación, el movilizarse cuando a otra persona le están vulnerando sus derechos, y también es una apuesta para educar en derechos humanos a corto plazo, es decir, nuestro grupo principal serían las personas jóvenes menores de 18 a 19 años, para dotar a las distintas comunidades de educadores jóvenes, de estas propias bases, de los propios territorios, de las propias realidades locales, ir educando, porque como te digo, cada realidad va a tener su propia particularidad. Podemos habilitarnos desde los derechos humanos, como te digo, herencia política de las ancestras, para por lo menos salvaguardar ciertas cuestiones, y además la educación sexual está comprobado que además reduce la posibilidad de abuso sexual infantil. A mayor educación sexual, menor abuso sexual infantil, más herramientas tú les dotas a las nuevas generaciones, bajan los índices de suicidios asociados justamente a la diversidad, porque como te niegan en el colegio si te harían solamente hombres, mujeres y heterosexuales, ¿qué pasa con todas las personas que están al margen? Entonces, desde ahí justamente es educar, pero desde la solidaridad. A nosotros nos interesa mucho como Amnistía Internacional la promoción de la solidaridad, el movilizarse también por otras personas y por tanto ir educándonos en conjunto. Y de ahí que pretendamos sociabilizar la manera en que producimos el conocimiento, ya que todas tenemos un bagaje en la existencia, todas podemos señalar algo y sentirnos estafadas por lo que sabemos también. Entonces, desde ahí también que promovemos espacios de autoformación, dado que las instituciones mandatadas para garantizar esto no lo están haciendo.